Bienvenidos a Diálogo Inmobiliario. Soy Alfredo Lozada de CODIP, la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú, y tengo el gusto de dirigir este espacio. Aquí conversaremos de la vivienda, de la ciudad, la sostenibilidad, todo lo importante del sector inmobiliario, porque es fundamental para la generación de vivienda. Este espacio es para ti. Y ahora quiero entrar a comentarles las noticias de la semana. Sobre el sector vivienda, por supuesto, sobre el sector inmobiliario. Primero, el Ministerio de Vivienda organizó Convivienda, un foro muy interesante donde se reunieron expertos del sector, autoridades. Esto estuvo dirigido por el ministro de Vivienda, estuvo la presidenta de la República, porque se inauguró el nuevo modelo de vivienda para techo propio. Se hizo una casita ahí, modelo, dentro del Centro de Convenciones de Lima y se expuso ante los presentes. Algo interesante y novedoso que proyecta los avances que tiene el Ministerio sobre este tipo de vivienda de interés social que es fundamental para el desarrollo y para la formalidad. En segundo punto, es muy importante comentarles que se aprobó en el Congreso de la República la Ley de Vivienda de Interés Social. Existe mucha normatividad sobre vivienda, pero estará dictada por el Poder Ejecutivo. Ahora hay una ley de vivienda de interés social que amerita ahora una regulación, una reglamentación por parte del Ministerio de Vivienda, por el Poder Ejecutivo. Ha habido volatilidad normativa sobre el tema de vivienda de interés social, lo iremos comentando en las siguientes ediciones y sobre los avances de este importantísimo tema, porque una regulación es central. Como tercer aspecto, comentarles sobre CODIP mismo. CODIP es el resultado de la fusión entre ASEI, la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú, y la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú. Estas dos organizaciones que representan al sector inmobiliario se han unido en una sola y la encabeza José Espantoso, que es su presidente. Esto es un interesante avance gremial porque la mayor representación ayuda a un mejor sector, en el caso del sector inmobiliario, a una mayor representación. ¿Para qué? Para generar propuestas, ideas y juntos poder mejorar y desarrollar más aún este sector que necesita tanto impulso, porque es fundamental. ¿Para qué? Para las familias, para que las familias puedan acceder a una vivienda formal, una vivienda propia. Es fundamental un sector empresarial, una agremiación que ayude en esta tarea para mejorar la competitividad en base a la unión y a compartir información por parte de los gremios y de las empresas inmobiliarias. Y quiero comentarles algo más referido a CODIP. Este fin de semana se está realizando la Feria Inmobiliaria en el Reser Club de Pueblo Libre. Es una oportunidad interesante para que ustedes puedan acceder a la vivienda en un solo lugar. Van a tener mucha oferta, mucha propuesta de vivienda, muchos proyectos, y ustedes puedan ahí buscar y encontrar, por supuesto, la vivienda propia y la casa de sus sueños. Ahora seguimos con el programa. Hola, mi nombre es Diego y vivo con mi mamá y mi hermana. Gracias a que mi mamá compró una vivienda formal a través del crédito Mi Vivienda, yo puedo ir al colegio más cercano, que está solo a 15 minutos de mi casa. Sin embargo, no todos mis compañeros tienen la misma suerte. Hola, soy Luciana y vivo en el asentamiento humano Nueva Caledonia, en Chorrillos. Para ir al colegio debo caminar media hora hasta encontrar una combi, que luego se demora media hora más en llevarme hasta el colegio. Esto se debe a que mi casa está demasiado lejos en un barrio producto de una invasión, pero eso no es lo peor. Lo peor es que más de 30 años después de que mi abuelo llegó a este lugar, seguimos sin tener agua. Tenemos que bombear agua desde los tanques que llenan las cisternas. Además hay mucha delincuencia e inseguridad. Me gustaría vivir en un barrio mejor. En mi casa puedo ver mis programas favoritos de televisión cuando quiera porque tengo luz las 24 horas del día. También tengo agua potable todo el día. Luego de bañarme y cambiarme me voy a jugar al parque que está cerca de mi casa, donde puedo jugar de forma segura. A
mí, lamentablemente, mi mamá no me deja salir a jugar muy lejos de mi casa porque dice que el barrio es muy peligroso. De tarde y de noche salen algunas pandillas y me da miedo que me hagan algo. Nunca pasa por aquí ningún patrullero ni la policía. La vivienda formal es un factor clave para alcanzar la igualdad de oportunidades. La vivienda adecuada con todos los servicios en ciudades ordenadas con equipamiento urbano permite solucionar muchos de los principales retos que enfrentan las familias peruanas: el acceso a servicios públicos, salud, educación y seguridad. Es deber del sector público y sector privado generar condiciones para que la vivienda formal y adecuada sea asequible para todos los peruanos. Ahora estamos con Ana Cecilia Gálvez, gerente general de CODIP, la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú. ¿Cómo estás, Ana? Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Anita se ha desempeñado en el sector financiero, en el desarrollo inmobiliario y ahora como gerente general de un gremio, de CODIP. Por tanto, tiene una visión y un enfoque muy grande de todo el sector inmobiliario. Y ahora nos trae, y se ha convertido ella en la vocera de la data inmobiliaria. Anita, ¿qué indicadores, qué números nos traes hoy? A ver, hablemos primero de las ventas. El mercado inmobiliario ha crecido al mes de mayo en un 25% en el ítem ventas. Esta comparación se realiza versus el mismo periodo del año anterior. Pero en este caso, y de un tiempo a esta parte, venimos evaluando también el índice de absorción. ¿Qué es el índice de absorción inmobiliaria? Es un indicador que nos permite saber cuánto se consume del mercado y para cuántos meses va a alcanzar lo que todavía queda en oferta en el mercado. Este nivel de absorción ha subido 12% de enero a mayo respecto a enero-mayo del año anterior. ¿Por qué calculamos el índice de absorción? Porque en cada periodo tenemos diferentes números de proyectos, diferente número de unidades, nuevos lanzamientos, etcétera, y para homologar la data necesitamos que sea totalmente comparable, y por eso calculamos el índice de absorción, que mide el ritmo promedio de las ventas entre el stock promedio. Buenísimo. ¿Y qué indicadores crees que han subido, han crecido para permitir este desenvolvimiento del mercado inmobiliario? Hay una serie de indicadores macroeconómicos, pero primero quiero hablarte de los indicadores financieros. Me refiero a la tasa de interés. En el segundo semestre del 2022 y hasta principios del 2023, las tasas subieron. Eso desincentivó un poco la compra de viviendas porque le era más difícil al cliente final comprar una vivienda o calificar para un crédito hipotecario. A partir del segundo semestre del 2023 y hasta el día de hoy, las tasas de interés siguen mostrando una tendencia a la baja. Teníamos en promedio tasas de 9%, ahora tenemos en promedio tasas de 7,5%. Eso ha hecho que los créditos hipotecarios que otorga el sistema financiero suban todo el tiempo. La línea es ascendente, está donde tiene que estar. Y finalmente hay un indicador más que hace prever que los bancos van a seguir con ese comportamiento, y este es la tasa de morosidad de los créditos hipotecarios. Creo que tenemos un cuadrito sobre eso. A ver, por favor. Sí, por favor, nos puede poner el cuadro. Sí. Para el sistema financiero calcula la tasa de morosidad para créditos vivienda, para techo propio, para crédito hipotecario tradicional. Pero el promedio de todas estas tasas está en alrededor del 2,5%, entre 2,5% y 3%, y eso es considerado saludable. Entonces, dado que la cartera financiera tiene ese comportamiento, esto hace prever que las tasas sigan comportándose hacia abajo. Buenísimo. Ese es uno de las principales razones fuera de los elementos macroeconómicos. Claro, porque las familias, antes de decidir por un crédito hipotecario, mira la tasa, ¿no? Así es. Ve cómo está la tasa, calcula su cuota mensual y sobre eso toma esa decisión tan importante de la familia, ¿no? Decir, voy a comprar el inmueble, voy a cumplir mi sueño de la casa propia, voy a embarcarme en este proyecto que suele ser el gran proyecto de todas las familias. Así es, uno no compra casa todos los días, ¿no? Así es. Uno compra casa de repente 2 veces o 3 en la vida, y es muy importante, o lo que el perfil o lo que el cliente inmobiliario normalmente toma como factor de decisión es cuánto voy a pagar en mi crédito hipotecario, porque quiero saber si me va a alcanzar con lo que gano para realmente cubrir un crédito a 20 o 30 años. Correcto, ahí nos dice el cuadro, ¿no? Las tasas han ido bajando, el crédito hipotecario, la morosidad también,
y hay más créditos hipotecarios. Así es. Ha ido creciendo en crecimiento. Estos indicadores te permiten demostrar por qué ahora se han desarrollado más ventas. Porque existe una gran demanda de vivienda, ¿no es cierto? Existe una gran demanda de vivienda. Y sumado a estos indicadores más específicos, tenemos los indicadores macro. Así es. De la economía. Cuéntanos un poquito de eso, Anita. A ver, tenemos, por ejemplo, uno de los indicadores que siempre estamos siguiendo es la PEA bien empleada, la PEA económicamente activa, la población económicamente activa bien empleada. El tamaño de esa población ha venido creciendo en los últimos años. ¿Eso qué significa? Que el sistema o el mercado tiene más masa crítica a la cual colocarle un crédito hipotecario. Cuanto más gente mejor empleada exista, más capacidad adquisitiva tiene la población, tiene esa población. O en todo caso hay más población con capacidad adquisitiva. Eso hace que el mercado también se sustente en esta data. Otra de las razones también son las expectativas de las personas. De acuerdo a números del OECR, las expectativas tienen una tendencia positiva desde hace ya un tiempo y eso también hace que las decisiones de inversión de los desarrolladores inmobiliarios tengan una buena base y piensen en el futuro, también del cliente hipotecario, porque con esas expectativas también va a terminar decidiendo o va a terminar viendo que el mercado, el sector o el país está yendo hacia arriba. Eso le hace prever que va a tener buenas condiciones laborales en su trabajo y va a poder adquirir un crédito. Claro, si bien hay turbulencia política y movimiento, la gente tiene confianza. Así es. Y el sector inmobiliario de la inversión también cree, ¿no? En momentos difíciles como la pandemia, en volatilidad de presidentes que cambiamos, el sector seguía respondiendo, el sector inmobiliario y las personas comprando vivienda porque es una necesidad importante. Eso es muy bueno. ¿Cómo crees que viene hacia adelante estos factores macroeconómicos? Si se mantienen, entenderíamos que las ventas van a seguir produciéndose, se va a seguir generando un movimiento. Así es. Respecto de las tasas de interés, los fundamentos hoy día te dicen que esto va a seguir en la misma tendencia, en la misma situación. Los otros indicadores de PEA, PBI, inflación, etcétera, hoy día tienen fundamentos muy sólidos como para pensar en que vayan a decaer o vayan a declinar. Pero sí es cierto que hay que considerar que desde a partir de, octubre de este año, octubre, noviembre de este año, cuando ya se vaya a tener una idea política más cerrada o más certera, es probable que los clientes se detengan un poquito si es que las expectativas cambian. Correcto. La inversión inmobiliaria, Anita, hablemos un poco de eso. Se ha demostrado en diferentes estudios que es la segunda más importante después de la minería. Eso es un motor de la economía potente, ¿no? Así es. Coméntanos. Un motor de la economía, un generador de empleo muy importante. El sector inmobiliario viene incrementando su capacidad de generación de empleo de un año a otro. Este estudio, que lo hace Apoyo Consultoría con colaboración nuestra, ya estamos en la segunda o la tercera versión, se hace cada año, y cada año venimos mejorando esos indicadores. Perfecto. Ana, y una pregunta, ¿cómo logran toda esta información? ¿Esta información de dónde sale? Somos un gremio, tenemos 249 asociados, y todos los asociados reportan mensualmente sus ventas. Entonces nosotros podemos saber cómo se viene comportando el mercado con esta gran data. Ahora, toda nuestra data representa el 86% de todo lo que se vende en Lima Metropolitana. Por lo tanto, es una data que tiene representatividad. Buenísimo. Entonces, eso es muy importante para un sector que va madurando, ¿no? Así es. Y además, qué interesante que puedan compartir su información. ¿Sabes por qué comparten su información? Porque se han dado cuenta que el hecho de que todos tengan información transparente hace que tomen mejores decisiones de negocio. El hecho de que todos conozcan en qué parte se vende mejor, a qué precio se vende en este otro lado, etcétera, hace que sus decisiones de inversión sean más realistas, porque no solamente están pensando o están analizando, quiero hacer un proyecto en esta cuadra, entonces voy a ver a la redonda cómo está. No, analizan la tipología, los precios, las tendencias, los amenities, todo en todo Lima, y así se pueden terminar tomando una decisión informada. Claro, y ante un inversionista, un empresario que tiene mejor información, mayor información, puede ser un mejor producto y tener un mejor precio. Así es. Por tanto, mejor producto, mejor precio, beneficiado el consumidor. Claro. La familia. Claro, lo hacemos por eso. Lo hacemos porque los desarrolladores estamos
enfocados en formalizar la vivienda en este país. Ese es nuestro gran objetivo. Y por eso tenemos que caracterizarnos por poner en la oferta un producto de buena calidad, un producto a un precio asequible para las familias peruanas y un producto que tenga sostenibilidad en el tiempo. Ese es nuestro gran norte. Si bien es un mercado y un sector que ha ido madurando, todavía falta mucho, sin duda, ¿no? Sí. Para cubrir la inmensa demanda de vivienda que hay y llevar al país a una formalidad en vivienda. Tenemos una economía 80% informal, por tanto, hay muchas personas que no acceden a un crédito. Y si no pueden acceder a un crédito, no pueden acceder a un crédito hipotecario tampoco. Entonces, ¿qué se puede hacer, crees tú? ¿Qué medidas poder tomar para mejorar esto, ¿no? Para permitir el acceso al crédito a tanta familia que quisiera cumplir con el sueño de la casa propia? Yo creo que esto es un esfuerzo conjunto. Aquí tienen que participar el Estado y el sector privado. Las familias van a ser los beneficiarios finales. ¿Cómo participa el Estado? Por ejemplo, seguridad, ¿no? Hoy día tenemos todos estos traficantes de tierra de los que hablabas y que las familias terminan siendo víctimas de estas acciones. Entonces, el desarrollo inmobiliario formal lo que quiere es llevarle vivienda formal que cierre de una sola brecha de seguridad, de agua, de desagüe, de luz, de energía, de salud, etcétera. Porque un desarrollo inmobiliario, cuando es puesto en el mercado, tiene todo eso listo. En cambio, una persona que termina siendo víctima de este sistema informal va a tener agua dentro de 20 años. No el día 1 en que su casita esté lista. Y probablemente tome esa decisión no porque quiera estar expuesto a la informalidad, sino porque no tiene otra. Por eso digo que el Estado tiene que participar de manera importante. ¿Cómo? A través de una política habitacional sostenible, a través de un presupuesto de subsidios, no para el próximo año. Yo miro con envidia sana a Colombia, que está cerca, ni que hablar de China. Pero Colombia tiene una política habitacional de vivienda con subsidios aprobados ahorita hasta el 2033, pero ya los tiene hace un montón de tiempo. Entonces, con ese horizonte de inversión, un desarrollador inmobiliario puede decir, ok, entonces si tengo asegurado para este año, para todos estos años, yo sé que puedo desarrollar este producto también todos estos años y las familias van a poder acceder al producto porque van a tener un subsidio del Estado que los respalde y que les cubra parte de la cuota inicial, que los proteja en la tasa de interés que van a tomar en el crédito, etcétera. Entonces, es un esfuerzo conjunto. Los privados no podemos hacer todo solos. Necesitamos que el Estado raye la cancha, ponga reglas claras y, sobre todo, desarrolle una política habitacional de largo plazo, porque, como dije antes, es la única forma de cerrar muchas brechas al mismo tiempo. ¿Qué hace, por ejemplo? Sedapal invierte muchísimo dinero en llevarle agua a estas viviendas informales. Porque, claro, el Estado se preocupa por ellos y queremos que tengan agua. Pero el costo de llevar agua hasta una zona que ha tenido un desarrollo informal, respecto de utilizar ese mismo dinero en subsidios habitacionales, es abismal. Porque, por ejemplo, Sedapal, con la mejor de las intenciones, invierte un montón de dinero y, sin embargo, la brecha de agua sigue creciendo. ¿Por qué sigue creciendo? Porque la informalidad va más rápido. Si ese mismo presupuesto que el Estado destina se repartiera también en la parte de subsidios habitacionales, podríamos cerrar brecha habitacional más rápido. Así es importantísimo que se invierta, por supuesto, en cubrir una deuda social ya generada por un Estado que fue ausente en su momento y no dotó de vivienda o la posibilidad para el acceso, cubrir con estas brechas, pero también llevar agua, por ejemplo, al suelo, para generar suelo urbano donde se pueda generar vivienda formal, ¿no es cierto? Hay que cubrir esto, pero también lo otro, y así cambiar el modelo, ¿no? Y comenzar por un modelo normal, donde primero está el suelo, se le dota de servicios y llegan las familias. No, lamentablemente, el modelo que existe mayoritariamente en nuestro país, y es una gran tarea a la que está abocada CODIP. Y justamente en el siguiente bloque también hablaremos de eso con Carlos Gallardo del IPE. Anita, muchísimas gracias por tu presencia. Vamos a tenerte siempre con los datos del sector inmobiliario. Encantada, Alfredo. Y te dejo para tus últimas palabras. Muchísimas gracias, Alfredo, por la invitación. Muchas gracias por este espacio en el que podemos dar a conocer cuáles son los movimientos del mercado y, sobre todo, dejarlos tranquilos con el hecho de que tenemos un mercado inmobiliario saludable. Buenísimo. Muchísimas gracias y regresamos con Carlos Gallardo del Instituto Peruano de Economía. Hola, mi nombre es Diego y vivo con mi mamá y mi hermana. Gracias a que mi mamá compró una vivienda formal,
a través del crédito Mi Vivienda. Yo puedo ir al colegio más cercano, que está solo a 15 minutos de mi casa. Sin embargo, no todos mis compañeros tienen la misma suerte. Hola, soy Luciana y vivo en el asentamiento humano Nueva Caledonia, en Chorrillos. Para ir al colegio debo caminar media hora hasta encontrar una combi, que luego se demora media hora más en llevarme hasta el colegio. Esto se debe a que mi casa está demasiado lejos en un barrio producto de una invasión, pero eso no es lo peor. Lo peor es que más de 30 años después de que mi abuelo llegó a este lugar, seguimos sin tener agua. Tenemos que bombear agua desde los tanques que llenan las cisternas. Además hay mucha delincuencia e inseguridad. Me gustaría vivir en un barrio mejor. En mi casa puedo ver mis programas favoritos de televisión cuando quiera porque tengo luz las 24 horas del día. También tengo agua potable todo el día. Luego de bañarme y cambiarme me voy a jugar al parque que está cerca de mi casa, donde puedo jugar de forma segura. A mí lamentablemente mi mamá no me deja salir a jugar muy lejos de mi casa porque dice que el barrio es muy peligroso. De tarde y de noche salen algunas pandillas y me da miedo que me hagan algo. Nunca pasa por aquí ningún patrullero ni la policía. La vivienda formal es un factor clave para alcanzar la igualdad de oportunidades. La vivienda adecuada con todos los servicios en ciudades ordenadas con equipamiento urbano permite solucionar muchos de los principales retos que enfrentan las familias peruanas: el acceso a servicios públicos, salud, educación y seguridad. Es deber del sector público y sector privado generar condiciones para que la vivienda formal y adecuada sea asequible para todos los peruanos. Continuamos en Diálogo Inmobiliario y ahora estamos con Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía, IPE. ¿Cómo estás, Carlos? Mucho gusto, Alfredo. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos. Muy interesante lo que vamos a ver ahora. El IPE ha elaborado un estudio que nos va a presentar ahora. Vamos a conversar de esto con Carlos, sobre la contribución de la vivienda formal para el cierre de brechas sociales. Esto es fundamental. Y tenemos primero un video, ¿no?, que vamos a presentar. Perfecto. Pasemos con el video. 93% de la expansión urbana de nuestras ciudades corresponde a ocupaciones informales, tráfico ilegal de terrenos y viviendas precarias sin acceso a servicios básicos. En América Latina, Perú es el segundo país con más ciudades informales, solo superado por Cuba. Las mafias de traficantes de tierras dirigen la ocupación ilegal de la periferia de las ciudades con rentabilidades exorbitantes. Luego, la población demanda al Estado la provisión de agua, desagüe y derecho de propiedad para los asentamientos humanos informales. Sin embargo, el acceso a una vivienda formal cubriría esas necesidades desde el primer día. El 36% de las familias asentadas en ocupaciones ilegales no tiene acceso a desagüe y un 25% no tiene agua. El 27% lleva más de 20 años sin estos servicios. En la última década, el Estado invirtió 15.000 millones de soles en agua y saneamiento urbano. Sin embargo, la brecha no se redujo, sino que aumentó de 11% a 16% entre 2019 y 2023. ¿Por qué? El crecimiento informal es más rápido que el desarrollo de las redes de agua. Es imposible seguir el ritmo de las ocupaciones informales. Los hogares de viviendas no formales pagan hasta 6 veces más por el agua que compran a camiones cisterna. Además de sumamente cara, es insalubre. Esto impacta en la salud de sus habitantes, sobre todo de los niños, que tienen el doble de probabilidad de sufrir enfermedades diarreicas. Los hogares condenados a habitar viviendas informales tienen el doble de incidencia de pobreza que los formales. Las familias en urbanizaciones formales están más cerca de colegios y hospitales. En cambio, los habitantes de viviendas informales viven hasta a 36 kilómetros de un hospital de tercer nivel. Una mujer con un acceso a una vivienda formal tiene mayores posibilidades de desarrollo. 1 de cada 5 hogares informales ha sido víctima de robo,
pues hay menor presencia policial o de serenazgo que en una urbanización formal. Debemos reducir el enorme déficit de vivienda y así evitar que las brechas sociales sigan creciendo. Estado, sector privado y sistema financiero deben multiplicar esfuerzos para generar más vivienda asequible. La vivienda formal democratiza, cierra brechas sociales y de ciudad, y es igualdad de oportunidades para todos los peruanos. Qué interesante lo que nos muestra este video, este estudio del IPE, cómo la informalidad genera brechas sociales y la vivienda formal ayuda a cerrarlas. Este modelo extraño que tenemos en el Perú de cómo se crea la vivienda. Carlos, coméntanos sobre este interesantísimo estudio. Sí, mira, creo que estamos en un contexto donde debemos volver a retomar fuerzas, energías para abordar esta problemática que jala de ya buen tiempo, ¿no? Un contexto en el cual ha habido un sismo, ¿no es cierto? Y estamos de nuevo un poco preocupados, ¿no es cierto?, como país, y estamos haciendo el recuento de las viviendas dañadas o en peligro, ¿no es cierto? Hablamos de sismos más fuertes, ¿no es cierto? Podrían acabar con estas viviendas, ¿no? Y creo que da pie para conversar acerca de cómo, ¿no? Estas viviendas son viviendas informales, en buena cuenta, desarrolladas en espacios que se fueron tomando posesión, ¿no es cierto? Personas dedicadas al tráfico de terrenos, a las ocupaciones ilegales, se fueron ocupando de manera ilegal en el tiempo, sobre las cuales se fueron desarrollando viviendas que traen problemas no solamente porque están construidas o fueron construidas en condiciones inadecuadas, ¿no es cierto? Y por lo tanto tienen techo, paredes, pisos con materiales inadecuados, sino que también se construyeron sin un ingeniero civil, sin un arquitecto de por medio, muchos estos albañiles o maestros de obras que digamos del término que solemos escuchar, ¿no? Sino que también tienes el riesgo de que estas viviendas alargan, ¿no es cierto?, las condiciones precarias en que estas personas viven. Condiciones precarias me refiero a la falta de acceso, pues, de servicios básicos, ¿no? Entonces, creo que da pie para conversar, ¿no es cierto?, de estos aspectos, no solo por el avance que ha tenido la vivienda informal, ¿no?, sino también sobre cómo alarga, ¿no?, perentiza estas condiciones de precariedad en el tiempo. Así es este modelo, ¿no?, donde primero se ocupa el suelo, los traficantes de ahí trafican vendiendo y aprovechándose de la necesidad, por supuesto, de las familias, que tienen que ir a un lugar donde vivir. Y con la promesa de que el servicio va a llegar, ¿no? Y le dicen, no, ya después va a llegar el agua, no, después ya los servicios, y le venden sencillamente un pedazo de tierra sin nada, ¿no?, con solo la tiza que lo bordea, sin agua, sin luz, sin ningún tipo de servicio, ¿no?, en una zona descampada, venden los lotes, hasta lo hemos visto en TikTok. En TikTok compra el lotecito, promoción de lotes de parte de los traficantes de tierra, sin duda. Y la gente después tiene que pedir años el acceso al agua, ¿no?, demandar el acceso al agua, cuando la gente debería, y las personas y la familia, pedir la vivienda. No de pedirle al Estado después que le vaya poniendo los servicios, sino pedir de una vez la vivienda formal con el apoyo, subsidios. Por favor, cuéntanos esto. En el tiempo hemos terminado con este modelo, ¿no es cierto? Es un modelo fallido de desarrollo urbano, si quieres, porque en lugar de que haya un plan de desarrollo urbano, ¿no es cierto?, medianamente bien hecho por el municipio, por algún nivel más provincial o regional, ¿no es cierto?, o incluso nacional, como existe en otros países, para la planificación urbana, que te disponga las áreas donde se van a construir las viviendas, que te garantice que los servicios van a llegar a esas zonas o ya están en esas zonas, y que luego de eso se disponga el desarrollo urbano. Lo que tenemos hoy es un modelo en el cual llega, como dices, primero se lotiza, ¿no?, en una zona ocupada de manera ilegal, ¿no es cierto?, y con la promesa de que el servicio va a llegar, y lo que ocurre es que el Estado termina en un rol reactivo, ¿no es cierto?, en el cual tiene la necesidad, la demanda de una población que no necesariamente lleva 1 o 2 años pidiéndolo, como hemos visto en el video y tenemos más estadísticas al respecto. Estas personas pueden estar, 1/3 de estas viviendas pueden estar 20 años o más sin estos servicios, ¿no?, con esta promesa de una ocupación que inició, como te digo, hace 20 años atrás, ¿no? Entonces el Estado tiene una posición reactiva en la cual tiene que ir viendo cómo va a cubrir, ¿no es cierto?, estos servicios, cómo va a llegar con estos servicios a esa zona, y cuando llega no hace más que cerrar el círculo, ¿no es cierto?, vicioso, en el cual
le da la razón al ocupador ilegal, al que lotizó, al que vendió, ¿no es cierto?, sin esta inversión de garantizar que los servicios lleguen, ¿no es cierto?, y le hizo rentable el negocio, porque en el tiempo llegaron los servicios, ¿no es cierto? Y entonces tienes un Estado reactivo que nunca va a llegar a tiempo y tiene entonces toda una tarea larga y que se hace más grande, ¿no es cierto? Y tienes como finalmente, sin querer o queriendo, termina haciendo muy rentable este negocio, porque los servicios terminan de llegar en algún momento y entonces digamos que cumple, ¿no es cierto?, la profecía de estos ocupadores ilegales, ¿no? Y para comentar, ¿no?, hay un modelo correcto. El modelo correcto es el suelo, se habilita, claro, se le dota de servicios, ¿cierto? Se le dota de servicios de agua, de luz, pistas, veredas, ¿no? Lo que dice la norma, porque eso dice la norma, sí, para que la cumplen solo los formales, ¿no?, que representamos. Entonces, habilitado el terreno con todos los servicios, recién llegan las personas. Eso es lo normal, lo que debe ser, lo que ocurre en lo normal. Lamentablemente, como tú dices, aquí el modelo no es ese en el gran porcentaje de crecimiento urbano de nuestro país. Y lo hemos visto, ¿no? La ocupación informal, o sea, el desarrollo de viviendas nuevas en el tiempo, en los últimos 20 años, es 93% informal, ¿no? Y no es poca cosa, ¿no? Estamos hablando de 1.6 millones de viviendas, ¿no es cierto?, que en este tiempo se han desarrollado de manera informal con estas condiciones de construcción donde no tienen, muy pocas, ¿no? Esto es como menos de 2 de cada 10, o sea, tienen una autorización para edificar, tienen un ingeniero civil o arquitecto de por medio, ¿no es cierto?, y entonces terminan siendo viviendas precarias, ¿no? El 50%, cerca del 50% de estas viviendas tiene techos inadecuados, ¿no? Entonces son estos techos los que en estos riesgos sísmicos, los que más riesgo tienen de caer, ¿no? Entonces, claro, en lugar de tener este modelo de desarrollo, lo que hemos tenido es un modelo, si quieres, bueno, en vez de un modelo de desarrollo bien planificado o legal, ¿no es cierto?, hemos tenido un modelo de desarrollo, o tenemos un modelo de desarrollo con estas falencias, ¿no? Y coloca pues a esta familia no solo en el riesgo de perder una vivienda, ¿no es cierto?, en una ciudad con alto riesgo sísmico como es la de Lima y otras ciudades del país, sino también en que hace en el tiempo alarga, no hace permanente esta precariedad en cuanto al acceso a servicios. Así es, ¿no? A la salud, están lejos de los hospitales, lo demuestra el estudio que acabamos de ver, está lejos a sus centros de trabajo, a la educación, sí, al acceso a la ciudad, ¿no? Cada vez las alejan más a las personas, en vez de concentrar a la ciudad y acercarla, las alejan y por tanto están lejos del transporte, ¿no? Es más costoso para ellos, y son hogares, o sea, digamos, son hogares que ya de por sí, donde la pobreza tiene el doble de incidencia que en un hogar formal, ¿no? Por ejemplo, entonces, de por sí son hogares que ya digamos, comienzan en una situación más compleja, porque son hogares más pobres, son hogares que han tenido menos acceso a educación, y entonces tú les planteas, ¿no?, un camino cuesta arriba, ¿no es cierto?, sí, porque tienen que disponer de mayores recursos para el transporte, para la salud, ¿no? Para la seguridad también es un tema que hay menos, hay mayores casos de victimización, denuncias por victimización, por delitos en estas zonas habilitadas para la vivienda informal. Hay menor presencia, ¿no es cierto?, de serenazgos, de policía, y entonces también la inseguridad es parte, si quieres, de esta cuesta arriba que tienen que enfrentar, ¿no es cierto? Por ejemplo, también incluso en temas de género, las mujeres en estas zonas, ¿no es cierto?, es más difícil para ellas conseguir un empleo remunerado, ¿no?, incluso que los hombres e incluso que otras mujeres que viven en vivienda formal. Entonces también hay temas de cómo esto limita el desarrollo de las mujeres. Y en cuanto a la salud, por ejemplo, en estos hogares donde no llega la red, no tienen una conexión de agua pues a red pública, ¿no?, también involucra un mayor costo para ellos, porque de algún lado tienen que proveerse de agua, y esto en más de alrededor del 70% viene de cisternas, ¿no?, donde el agua, tenemos una estadística para Lima, el costo del agua de cisterna es hasta 6 veces mayor que el por metro cúbico que el agua que viene pues por la tubería, que es la que abrimos en nuestros caños en nuestros hogares, ¿no? Y no solo eso, sino que la incidencia de casos diarreicos en niños es un 70% mayor en estos hogares informales. Y un niño que nace con diarrea, tú sabes, cuando hablamos de anemia y las causas que pueden generar anemia, sin duda está la ingesta
insuficiente de hierro, pero esto está derivado también o vinculado a que tienen una mayor incidencia de casos de diarrea, o sea, tienen muy poco acceso a agua segura y por eso, digamos, no terminan de asimilar bien. Entonces hay todo, si quieres, una cadena, un camino cuesta arriba de aspectos que hacen más complejo a estas familias que ya comienzan más abajo, ¿no? Porque son más pobres, como te decía, para lograr cerrar estas brechas, digamos, las colocan en una situación peor. Así es, lo que decías del agua, ¿no? Efectivamente, necesitan, como no tienen acceso al agua, porque compraron un lote a un traficante de tierras que lo metió sin ningún servicio, tienen que llegar los camiones cisternas, ellos tener unos tanques afuera, llenar el agua. El otro día veía a alguien del Ministerio de Salud y decía, cuidado con el dengue, ¿no? Entonces, a sus tanques que tienen afuera de sus casas, pónganle plástico, tápenle. Bueno, el dengue debe ser una de las últimas preocupaciones de estas personas, que los niños tienen que tomar un agua de esa naturaleza, pagando 6 veces más cara, ¿no? Digamos, qué fuerte ver eso, ¿no? Sí, como te digo, pienso, digamos, no solamente comienzan de un si quieres, de un nivel más complicado, ¿no es cierto?, de enfrentar el día a día con un nivel de ingresos menor, ¿no? Sino que tienen que enfrentar este camino cuesta arriba de sus centros de trabajo más alejados, el tiempo que pierden en transporte, el acceso a agua, desagüe, electricidad, que les puede tardar más de 20 años en llegar, ¿no es cierto?, los niveles de inseguridad, ¿no? Y entonces, si quieres, eso termina siendo este modelo fallido que tenemos una forma de alargar, si quieres, o dicho de otra forma, de hacer más complejo el tránsito que podrían tener hacia mejores condiciones de vida, ¿no? Un nivel más adecuado. Está bien, digamos, estás en una situación de pobreza, pero si quieres, ¿cómo le podría cambiar la vida, ¿no es cierto?, si estuviera en un espacio formal de vivienda que cuenta con servicios, que no está tan alejado de las zonas donde puede tener un empleo, ¿no es cierto? Hay muchas mayores chances de que pueda transitar hacia mejores niveles de ingreso y pueda salir de la pobreza. Así es. Tenemos unos cuadros específicos, sí, ¿no, Carlos, que nos pueden demostrar lo que está pasando? Sí, de repente comenzamos con el primer gráfico. Esto es muy interesante, ¿no? Esa persecución de tratar de cerrar la brecha de agua, ¿no? A ver, cuéntanos un poco. En esta, si quieres, posición más reactiva en el cual este modelo coloca al Estado, ¿no es cierto?, llega tarde y llega con recursos insuficientes, ¿no? Lo que vemos aquí es el presupuesto, en barritas amarillas, es el presupuesto que dispone el Estado para el saneamiento urbano, ¿no? Para agua y desagüe. Para agua y desagüe, el Programa Nacional de Saneamiento Urbano, y vemos cómo ha ido fluctuando, ¿no es cierto?, de manera, digamos, bastante grande en los últimos años, y cómo la brecha que viene en línea azul, ¿no es cierto?, no se percibe que haya un cambio importante, ¿no? O sea, llega tarde, llega con presupuesto para cerrar estas brechas de saneamiento urbano, pero no logra, si quieres, tener un impacto importante, e incluso estamos peor, ¿no?, que en el 2019. En el 2019 la brecha era de un 11% y ahora estamos alrededor más cercanos a un 17% en el 2024. Por brecha hablamos los hogares con falta de agua y desagüe. Sí, ¿no? esto es claro, esto es hogares que no cuentan con estos servicios. Hay un programa nacional para que el agua y el saneamiento les llegue, y a pesar de que el Estado, como veíamos el video, ha gastado 15.000 millones de soles en los últimos 10 años, no logra golpear esta aguja, ¿no? Digamos, esto sería... Ha crecido la brecha de agua. Sí, incluso de 11 a pesar de las inversiones, a 17%, sí. Que son altas, digamos, es un esfuerzo del Estado por tratar de solucionar esto, la brecha sigue creciendo. Lo que debiéramos ver es que esta brecha pues ya se va, ¿no es cierto?, cayendo de manera consistente, y no lo vemos. Es que el modelo que decíamos es el mismo. Sí, entonces sigue, en la medida que no, digamos, yo creo que primero tienes que establecer un control, ¿no es cierto?, de esas ocupaciones ilegales, ¿no? Y esto debe ser una política de Estado, y más bien vemos un retroceso ahí. Tú lo conoces mejor. El Congreso acaba de aprobar por insistencia no hace mucho esta prórroga, ¿no es cierto?, en el plazo de formalización de las viviendas informales en terrenos de ocupación ilegal, terrenos del Estado que han sido ocupados de manera ilegal. O sea, hasta... Pero dice por última vez. Por última vez, ¿no? Pero es que incluso el mismo título de la norma te suena todo raro, porque es como decirte el perdón, digamos, vamos a extenderle la oportunidad para que algo que es un delito ya no sea delito, ¿no? Y es sumamente extraño. No recuerdo haber visto normas de esa redacción, ¿no es cierto? Que te parece que voy a dar más tiempo para que algo que es delito no sea delito, ¿no? Y es una de las
quintas normas de ese tipo, ¿no? Que han venido sucediendo en el tiempo, durante ¿no es muchos cierto? años, ¿no? Entonces, en lugar de ir hacia ese control, ¿no es cierto? Que yo creo que hay que comenzar por ahí, hay que controlar las ocupaciones ilegales, seguimos impulsando, o al menos el Congreso sigue impulsando que este negocio siga siendo rentable, ¿no es cierto? El negocio de la ocupación ilegal, ¿no es cierto? El negocio de la ocupación ilegal, de la lotización, ¿no es cierto? Informal, de la promesa del servicio que va a llegar, y entonces no hace más que, digamos, o vamos a seguir viendo de esto, te diría, porque no hay un cambio para comenzar en ese sentido, ¿no? Tenemos ese primer gráfico, no sé si... Claro, sí. Profesor, el siguiente, mira, estos son los tiempos, los años que demora una familia que ocupó informalmente, le compró un traficante en tener los servicios. Que te comentaba que, claro, uno podría pensar, bueno, ya, llegas a tu ocupación, ¿no es cierto?, informal, a tu lote, ¿no? En principio piensas que vas o ocupas este espacio pues pensando en que vas a estar en una mejor condición que donde vivías antes. Lo cierto también es que al año se conforman 150.000 familias nuevas, y tienen, ¿no?, que ir a algún lugar. A algún lugar tienes que ir, no necesariamente todos entran pues en el mismo lugar donde viven tus papás o los suegros, claro, ¿no? Entonces a algún lugar tienes que ir, ¿no? Entonces ocupas estos espacios. Pero no es que el agua o los servicios, luz, saneamiento y electricidad, ¿no? Agua, desagüe y electricidad, no es que vayan a llegar de manera inmediata. Como vemos ahí, 1 de cada 3 hogares en promedio tarda 20 años o más en contar con esos servicios, ¿no? Y cuando calculamos el promedio, esto es como unos 15 años en general, ¿no? Hay algunos donde sí llegará el agua dentro de los 10 primeros años, pero en el promedio son unos 15 años que tiene que esperar para que lleguen los servicios. Pero basta que una familia no tenga agua un año, es decir, ¿no? Tenga que vivir de la forma comprando cisterna, ya es inconcebible. Ya vas alargando este impacto que tienes pues sobre el desarrollo de esta familia, que como te digo comienza ¿no? en un nivel más complejo de desarrollo humano, ¿no? Ahora, ya hemos entrado como este tema cuando te hablo de las familias nuevas que se conforman. Hay una demanda, claro, ¿no es cierto? Hay una demanda de vivienda que digamos, eso es como natural, no de una forma de por ley o si quieres es como lo que tenemos, es la demanda creciente de vivienda, ¿no? Y entonces hay que pensar, bueno, pero entonces hay una oferta que hay que poner a disposición de estas familias, ¿no? Y lo que vemos es que al año hay alrededor de unos 50.000 viviendas que se construyen, ¿no? Pero eso es solamente 1/3 de la demanda, ¿no? Entonces estamos cortos en 2/3 de la demanda de viviendas, pero además venimos con un stock de escasez de vivienda que está alrededor de los 500.000 de viviendas. Entonces la brecha de hogares, de construcción, de viviendas nuevas para estas familias que pueda permitir no solamente cubrir la brecha anual, que ya te digo es de alrededor de 100.000 viviendas, sino que permita reducir este stock, esta cantidad de viviendas demandadas que no son satisfechas en el tiempo. Para poder ir acortando esto, lo que calculamos en este estudio es que hay que multiplicar por 4, ¿no es cierto?, esta producción de viviendas formales que se hace cada año, ¿no? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Hay una serie de propuestas en el estudio, podemos entrar a conversarlo, pero si vemos el siguiente gráfico, porque ahí estaba justo cómo se compone, ¿no es cierto?, la producción de vivienda, ¿no es cierto?, que te digo que está alrededor de las 50.000, como hay una demanda insatisfecha de alrededor de 10.000, y como ese espacio rojito, si quieres, decimos, oye, bueno, hay que empezar a cerrar la brecha de los 500.000 de viviendas que tenemos. Esa carga que tenemos. Claro, esa carga que ya tenemos, ¿no? Vamos a ver cómo la podemos reducir en 10 años. Si queremos hacerlo en 10 años, ¿no?, eso significa que tenemos que hacer 143.000 viviendas adicionales cada año. Por eso te hablaba de que hay que multiplicar por 4 la cantidad de viviendas que construimos por año hoy, ¿no? Y entonces eso, si quieres, nos permite pasar como a este segundo grupo bueno, ¿qué hacemos, no? Porque ya hemos dicho, lo primero que hay que hacer es controlar esta ocupación ilegal, ¿no es cierto? Pero una vez ocupada ha ocurrido esto, pero ya, tenemos que parar. Tenemos que pararlo, ¿no es cierto? Esto termina afectando a la familia. Y luego pero dar una respuesta también, porque la gente tiene que ir a donde vivir en un lugar y tiene la necesidad. Y ahí es donde viene este segundo grupo, si quieres, de propuestas que tiene que ver, bueno, entonces, ¿por qué no somos capaces como país, o por qué no incentivamos de manera suficiente
las distintas herramientas con que contamos para alcanzar a cubrir esa columna rosada y la roja, ¿no es cierto?, que es lo que año a año, ¿no es cierto?, nos falta de viviendas construir y lo que año a año habría que empezar a cerrar la brecha con la que venimos este stock del 500.000 de viviendas que te comento. Claro, y sin duda es una política agresiva de subsidios de vivienda, como es no solo acá, sino en la región, ¿no? Nosotros más o menos el presupuesto público para subsidios llega al 0.65% del presupuesto público, ¿no? Es muy pequeño, ¿no? Y para vivienda nueva solo el 0.20%, porque el otro es para cualitativo, que también hay que luchar, por supuesto. Claro, y ¿sabes qué? Yo creo que o sea, no solamente es insuficiente, ¿no? Sino que habría que ver si, o sea, digamos, no solo es insuficiente en el monto, sino que incluso ya no está generando, ¿no?, o no estaría generando el mismo interés o el mismo demanda por estos servicios. Estamos hablando del Fondo Mi Vivienda, del nuevo crédito Mi Vivienda y de techo propio, ¿no? Y entonces yo creo que corresponde la revisión no solo de los instrumentos como están diseñados hoy, ¿no?, para estimular esta mayor demanda, ¿no es cierto?, para que el subsidio funcione de mejor manera, sino también, ¿no?, incorporar algunos mecanismos financieros como las garantías, por ejemplo, para que los créditos terminen siendo lo menos costoso. Los créditos no para adquirir viviendas informales, los créditos para adquirir viviendas formales, ¿no es cierto? Construir de manera formal también, ¿no es cierto?, en lugar de seguir alimentando este modelo fallido. Porque tú conoces mucho, ¿no?, la falta de acceso al crédito de las personas, ¿no? Sí. Hablamos de poder acceder a una vivienda formal, pero si la persona no puede acceder a un crédito hipotecario para pagar esa diferencia que existe en el subsidio y en su ahorro, no completa, no cierra, no hay un cierre. Porque también estos mecanismos atienden o están terminando por atender a personas que tienen otras alternativas de financiamiento, ¿no?, que incluso para la entidad financiera hasta puede ser más ágil prestarle de manera directa en lugar de ir por el Fondo Mi Vivienda, ¿no? Entonces, no solo es insuficiente, hay que revisar los diseños de estos mecanismos, hay que identificar qué otros mecanismos se está usando que permita un mayor acceso al financiamiento. Eso en la parte de cómo promovemos, cómo ayudamos a la demanda a tener un mejor acceso para poder adquirir a vivienda. Pero Alfredo, también, y tú lo conoces mejor, o sea, también hay que ver cómo le facilitamos el camino para que el desarrollo de la vivienda formal se logre de manera más eficiente, ¿no? Y lo que tenemos hoy es que hay que ver, hay una crisis institucional ahí entre las competencias del Ministerio de Mi Vivienda y los municipios, ¿no es cierto? Tenemos 1.800 municipios a nivel nacional, 2.000 si cuentas a los provinciales. Se hace complejo construir, ¿no es cierto? Tienes arbitrariedad, tienes discrecionalidad de parte de los municipios para, ¿no? Te aprueban un tamaño de edificio, ¿no? Y luego llega el siguiente alcalde y te dice, no, ya no son tantos pisos, ahora son cancelado, menos porque no quiero. Entonces hay, si quieres, una afectación a la predictibilidad que necesita cualquier inversión. Digamos, la inversión en vivienda formal no se diferencia pues, del otro tipo de inversión, requiere esa predictibilidad, ¿no? Y necesitamos planes de desarrollo urbano, ¿no? Eso, tú lo decías al comienzo, ¿no? Planificación para generar suelo urbano. Primero, planificar ciudad para saber dónde puedo invertir, ¿no? Dónde puedo desarrollar, dónde viven las personas, dónde es comercio, dónde es otras actividades, y que el Estado apoye con subsidios, ¿no? Entonces, planificación y una política agresiva de subsidios para la gente que más necesita, por supuesto, y ver las ideas que tú dices, ¿no? De cómo generar mayor acceso al crédito para que las personas puedan poder cerrar, ¿no? De hacer este cierre financiero y poder acceder a una vivienda, que es algo, una compra importante a largo plazo, ¿no? Y también una inversión a largo plazo, porque de la noche a la mañana no salen las viviendas, ¿no? Es eso, porque, claro, digamos, hay Fondo Mi Vivienda, hay techo propio, pero la cantidad de viviendas terminadas por año que vienen de estos instrumentos no alcanza ni para el 3 o 4% de este total que necesitamos, ¿no? Entonces, a ese ritmo nos va a tomar pues varias décadas cerrar la brecha, que se va a seguir haciendo más grande. En la medida que no la tiene, se va a seguir haciendo más grande. Entonces, las herramientas tienen que ser mucho más el suelo urbano, se necesita mucho suelo urbano, que es el suelo con servicios, y ahí se necesita un trabajo importante para infraestructura, en saneamiento, en agua. Hay mucha colaboración público-privada. Esto compras en activos que se están iniciando en el recipiente. Está el canon para vivienda social, que tampoco se usa en demasía. Recién hay una experiencia en Arequipa. Cuando se vuelve mucho canon, ¿no? Y puedes usar un tercio del canon, ¿no? En promedio, cada año se deja de utilizar un tercio del canon, ¿no? O sea, hay recursos para impulsar vivienda social, para que el municipio tenga el incentivo de habilitar zonas, esto que hemos ido comentando, y que las viviendas sociales se puedan desarrollar en estos espacios.
Claro. De manera formal. El canon sería buenísimo, porque si usas canon para vivienda, qué mejor relación de la persona con la actividad, ya sea minera o otra actividad. Dice, no, esta casa, vivo en una casa que me generó esta actividad minera. ¿Cómo voy a pelearme con la minera? ¿Qué mejor para mí? ¿Qué mejor demostración directa? ¿No? Y ya existe la ley para poder usar canon para vivienda. Y desde el 2018 es algo que deberíamos estar explotando mucho mejor. Y como tú dices, solo algunas regiones la están usando como Arequipa y otras, y ojalá eso se vaya multiplicando. Carlos, muchísimas gracias por tu presencia aquí. Te vamos a seguir invitando para seguir hablando de temas tan importantes como este. Vamos a una pausa y continuamos. Hola, mi nombre es Diego y vivo con mi mamá y mi hermana. Gracias a que mi mamá compró una vivienda formal a través del crédito Mi Vivienda, yo puedo ir al colegio más cercano, que está solo a 15 minutos de mi casa. Sin embargo, no todos mis compañeros tienen la misma suerte. Hola, soy Luciana y vivo en el asentamiento humano Nueva Caledonia, en Chorrillos. Para ir al colegio debo caminar media hora hasta encontrar una combi, que luego se demora media hora más en llevarme hasta el colegio. Esto se debe a que mi casa está demasiado lejos en un barrio producto de una invasión, pero eso no es lo peor. Lo peor es que más de 30 años después de que mi abuelo llegó a este lugar, seguimos sin tener agua. Tenemos que bombear agua desde los tanques que llenan las cisternas. Además hay mucha delincuencia e inseguridad. Me gustaría vivir en un barrio mejor. En mi casa puedo ver mis programas favoritos de televisión cuando quiera porque tengo luz las 24 horas del día. También tengo agua potable todo el día. Luego de bañarme y cambiarme me voy a jugar al parque que está cerca de mi casa, donde puedo jugar de forma segura. A mí lamentablemente mi mamá no me deja salir a jugar muy lejos de mi casa porque dice que el barrio es muy peligroso. De tarde y de noche salen algunas pandillas y me da miedo que me hagan algo. Nunca pasa por aquí ningún patrullero ni la policía. La vivienda formal es un factor clave para alcanzar la igualdad de oportunidades. La vivienda adecuada con todos los servicios en ciudades ordenadas con equipamiento urbano permite solucionar muchos de los principales retos que enfrentan las familias peruanas: el acceso a servicios públicos, salud, educación y seguridad. Es deber del sector público y sector privado generar condiciones para que la vivienda formal y adecuada sea asequible para todos los peruanos. Hoy hemos tenido noticias del sector, Anita Gálvez con la data del sector inmobiliario, con buenos números, buenas cifras, a Carlos Gallardo del Instituto Peruano de Economía, con la contribución de la vivienda formal para el cierre de brechas sociales y el terrible impacto de la informalidad, la inseguridad que puede generar. Creo que hemos tenido bastante, ha sido interesante escucharlos. Gracias por eso, gracias por estar con nosotros y nos vemos hasta una siguiente edición. No se olviden que la vivienda es igualdad de oportunidades para todos.